primero era que no, lamentablemente no siempre lo que está en la Constitución termina traduciéndose en la realidad. Nosotros sabemos que la Constitución del año 93 declaraba que el Estado preferente apoya preferentemente el desarrollo agrario. Y esto es una verdad a medias porque lo que se ha apoyado es preferentemente un sector agroexportador. Y el resto, que es la mayoría de los agricultores, sobre todo pequeños agricultores, y que son los que abastecen, ¿no? Los más importantes para abastecer el mercado interno de alimentos, pues no ha habido ninguna preferencia, ¿no es cierto?, en los últimos 20 o 30 años orientada hacia ellos. Entonces, el texto escrito es importante, pero si el texto escrito no va acompañado de voluntad política, de recursos y de capacidad de gestión, bueno, tiene alcances muy limitados, ¿no? Y entonces, creo que una mejor comprensión de la complejidad del tema agrario hoy día antecede, en todo caso, a el intento de hacer una formulación que debiera contener una nueva constitución, ¿no? Bueno, digamos, un primer elemento que hay que tomar en cuenta, precisamente dada la actual coyuntura, no me refiero a la coyuntura nacional solamente, sino a la coyuntura internacional, es que ha quedado evidenciado que la política agraria está totalmente desvinculada de la política alimentaria, ¿no? Entonces tenemos una agricultura que de hace años ha utilizado recursos públicos y la atención del Estado, no solamente del Estado, de la atención incluso de la opinión pública, ¿no? Que está orientada a la exportación, y es ahí donde ha destinado la mayor cantidad, repito, de recursos, mientras que se ha dejado, digamos, de una manera marginada la otra parte, que es la que abastece de alimentos al país, y que es la que congrega más del 90% de los productores agrarios, por lo demás, ¿no? Entonces, si bien lo que exportamos, que es el sector más dinámico de nuestra economía agraria, si bien lo que exportamos son alimentos, pero son alimentos que están orientados hacia el exterior, ¿no? Entonces, esta política agraria no se ha vinculado con una política que busque la seguridad alimentaria de la población del país. Entonces, una primera cosa, y creo yo, este punto sí podría estar, digamos, incorporado en algún momento en un nuevo articulado en la Constitución sobre el agro, es que tiene que haber una conexión entre la política agraria y la política alimentaria. Además, lo estamos viendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, hay el temor que la próxima campaña agrícola, la campaña agrícola que se ha iniciado recién, no produzca lo suficiente para abastecer de alimentos a la población, por ejemplo, por la falta o la insuficiencia de disponibilidad de la urea, que tiene un impacto digamos, en los rendimientos, ¿no? Entonces, menos urea, hay que esperar menos rendimientos, o menos áreas sembradas, o menos rendimientos en las áreas que sí fueron sembradas. Entonces, esa parte, que es la parte agrícola, se refleja inmediatamente de que va a haber una menor oferta de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que en adelante va a tener que pensarse qué es lo que se hace en el agro, qué es lo que se va a apoyar, qué es lo que se va a financiar, qué tipo de productores son los que hay que tomar en cuenta en primer lugar. Tiene que tomarse en consideración que este sector agrario tiene que responsabilizarse de ser la principal abastecedora de alimentos. No pueden ir por cuerdas separadas. En el Perú, hasta este momento, van por cuerdas separadas, ¿no? Y ello implica sin duda, incluso subsidios. Acá en el Perú, desde hace muchos años, cuando se menciona la palabra subsidios, algunos se espanta, qué barbaridad, no debe haber subsidios, etcétera. Acordémonos nosotros que los subsidios que han ido a la agricultura de exportación y que continúan yendo a la agricultura de exportación por la reducción del impuesto a la renta, pero también por la inversión
grandes obras de irrigación en la costa, que las nuevas áreas ganadas con estas obras de irrigación son transferidas, digamos, a lo que es la gran agricultura de exportación, ¿no? Con subsidios. Entonces, lo que hay que hacer es reorientar los subsidios y, digamos, en favor de los sectores que están vinculados directamente a la producción de alimentos para el mercado interno, que en su mayoría son agricultores familiares. Este es un primer tema, creo que debiera ser considerado cuando se piense en modificar o hacer una nueva constitución y lo que fuera, ¿no? Un segundo tema, también que lo estamos viviendo acá, pero en este preciso momento lo estamos viendo sobre todo en varias partes del mundo y particularmente en Europa, que está en una sequía sin precedentes, ¿no? Una sequía que está, digamos, bajando los niveles de los ríos, del agua disponible para las zonas de irrigación, para los ríos, digamos, de cultivos, para el transporte fluvial es muy importante en ciertas partes de Europa, ¿no? Pero se han bajado los niveles del agua, entonces no se pueden transportar las mercancías, entonces está alterando la economía europea. Se han perdido varias decenas de miles de bosques y esto va a continuar. Y este es un fenómeno que también incluye a los Estados Unidos, que también tiene sus propias áreas de sequía, ¿no? O sea, lo estamos viviendo en este momento. Eh, y la agricultura es tanto, digamos, sufre, ¿no es cierto?, los efectos del calentamiento global, ¿no? Lo sufre al modificarse el régimen de lluvias, a volverse menos predecible, al aumentar la temperatura y además en periodos diferentes, ¿no? Entonces todo eso afecta la producción de alimentos, ¿no? Y aumenta también la incertidumbre de los propios agricultores para seguir un calendario agrícola que que durante generaciones y generaciones, a pesar de que todos sabemos que en la agricultura cada año hay eventos climáticos, ¿no es cierto? O sea, ningún año es igual al siguiente, pero lo que es el calentamiento global, digamos, exacerba estos cambios y los saca, digamos, del momento y del espacio donde ocurrían generalmente. Bueno, esto es una amenaza creciente y todas las provisiones y todos los acuerdos internacionales que se estaban orientando a que en los próximos años no suba del 1.5% de grados de promedio de la temperatura del mundo, eso ya voló, ¿no es cierto? Entonces, eso ya no se puede obtener. Ya con 1.5 grados de aumento de la temperatura promedio ya era suficientemente grave. Ahora, con encima de 2 grados, hay una serie de impactos que ya terminan siendo impredecibles realmente, ¿no? Esto obliga, por consiguiente, que en una constitución, en la normatividad de un país, tiene que tomar provisiones para que la agricultura, digamos, desarrolle una capacidad de adaptación y que también avance en el terreno de la mitigación, porque como sector económico, la agricultura, por ejemplo, en el Perú, en el sentido amplio de agricultura, no cambio de uso de suelo, deforestación, etcétera, la principal contribuyente de la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, no solamente el calentamiento global impacta en la agricultura, sino que la agricultura impacta en el calentamiento global. Y esto requiere que haya una revisión sobre las formas de producción, las tecnologías que se utilizan, el destino mismo de los cultivos, ¿no? Entonces, esto también hoy día es parte de la agenda agraria. Eso no estaba como parte de la agenda agraria hace 20 años. Hoy día está, y está en un lugar preferencial. Todo este entorno de calentamiento global, que es un proceso sumamente grave, ¿no? Lo que pasa es que a veces el hecho que se vaya desenvolviendo con cierta lentitud en el tiempo hace que no nos impacte acá en el Perú. Vaya que sí está impactando en los países en los que hay estos incendios masivos de bosques y en los que están sufriendo esta sequía, etcétera, ¿no?
nosotros lo vemos eso un poco, pero no... Ya llegará nuestro momento en que los cambios, los efectos de cambio climático se vean con apariciones más bruscas y más intensas de lo que hemos experimentado hasta el momento. Entonces, ese es un tema que debe incorporarse definitivamente dentro de lo que es la agenda agraria. Vinculado con esto está en lo que todavía hay en el país una débil debate, discusión sobre, pero que está vinculado a lo que acabo de decir, sobre el tipo de agricultura que se debe practicar, ¿no? Durante toda la década del 70, 80, 90, digamos, hasta que se tomase a tomar conciencia de que las formas de cultivar están deteriorando mucho los recursos naturales, los recursos ambientales, ¿no? El paradigma ideal de la modernización de la agricultura era la agricultura industrializada, digamos, un poco el modelo de lo que se ha instaurado acá en el Perú a partir de la década de 1990 y hasta la actualidad, que es esta gran agricultura industrializada, de exportación, que utiliza altas tecnologías, utiliza muchos insumos de origen químico, que utiliza como fuente de energía fundamental los hidrocarburos, ¿no? Ese tipo de agricultura no va, ya no va. Sí, está yendo, por supuesto, porque hay apoyo, porque todo el mundo está deslumbrado de la cantidad de divisas que eso genera y que de año en año aumenta, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de su sostenibilidad, eso no va, ¿no? Y luego hay una aparición de una inmensa cantidad de alternativas tecnológicas que se van desarrollando en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en los países, digamos, del hemisferio norte y en la China, que en todos en las facetas, digamos, del proceso productivo, desde la generación de semillas, la utilización digamos, el tipo de fertilizantes, el tipo de pesticidas, el tipo de maquinaria que se utiliza, y ahora más recientemente con digamos, con el desarrollo de la inteligencia artificial, la concentración de la información sobre la agricultura que está siendo centralizada por grandes corporaciones internacionales que al centralizar esta información sobre la agricultura están en mucho mayor capacidad de ver en directo y para lugares que están distribuidos en todo el mundo una serie de datos como tipo de suelos, el grado de humedad, tipo de cultivos, etcétera, ¿no? La fábrica, por ejemplo, la principal fábrica de tractores del mundo, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo, John Deere. John Deere, desde el año 2012, por ejemplo, incorpora en toda su maquinaria unos sensores que recogen información sobre todo el proceso, digamos, sobre toda la operación del tractor en terrenos reales, o sea, en el mundo real. Y esto toda esta información, digamos, es recibida y procesada por esta empresa, la John Deere, y de ahí salen, digamos, las iniciativas para hacer nuevos productos, para orientar, digamos, las técnicas agrícolas en ciertos sentidos, todo con el objetivo principal de ir ampliando y controlando mercados y ganar y aumentar las tasas de ganancia, ¿no? Entonces son, digamos, todas estas empresas que concentran la producción de la innovación en diferentes frentes para la agricultura y que están poniendo los parámetros dentro de los cuales toda la agricultura funciona, ¿no? Cada vez más, por ejemplo, las semillas que se utilizan son semillas importadas, que son producidas por 4 o 5 empresas del mundo, que tienen más o menos el 70% de la producción de todas las semillas que entran al mercado internacional, ¿no? La Monsanto, que tiene, no sé, algunos miles de juicios de personas que se han visto afectadas por la utilización de insumos producidos por Monsanto, que parece que son cancerígenos, etcétera.
la Monsanto está, para eludir todos estos problemas, está cada vez orientando más sus actividades a programas de recopilación de información y de inteligencia artificial en el mismo sentido de John Deere, ¿no? Es decir, por ahí, y hoy día y ayer quizás muchos de ustedes han leído que la empresa Amazon, para que vean la importancia de todos estos avances tecnológicos, cómo ayuda a que cada vez un número muy reducido de empresas va adquiriendo un conocimiento hasta los grados más detallados digamos, de las sociedades, incluso de las familias, ¿no? Informo digo, Amazon que acaba de comprar una empresa que es el líder en la producción de estas aspiradoras robot, ¿no? Que son unas aspiradoras circulares que que uno las enchufa, se cargan y luego van recorriendo toda la casa o el departamento por todas las esquinas y van recopilando información. Recopilan información básicamente digamos que para que repita los mismos movimientos de todos los días, ¿no? Entonces va conociendo todos los espacios que tiene la vivienda y que ahora las versiones más modernas además tienen una especie de cámara, ¿no es cierto? O sea que hay una expresión visual de todo eso. Bueno, entonces, el artículo que informa sobre esto dice, bueno, ¿y por qué Amazon compra una fábrica de aspiradoras robots? Bueno, lo compra porque eso le permite a Amazon tener un conocimiento detallado de todos los hogares, de todos los clientes, ¿no? Y entonces producir bienes y servicios que están adecuados para toda esa inmensa diversidad y que al mismo tiempo les permite influir, ¿no? En los artículos de consumo de todas estas personas que van a estar, digamos, cuya información al detalle, ¿no? De lo que ocurre en la casa, está pues cada vez más en manos de algunas empresas, ¿no? Todo eso está ocurriendo, ¿no? Y se está expresando en todas las dimensiones, digamos, de la vida, ¿no? Por consiguiente, una nueva constitución debería proveer a que activamente eh, promueva lo que es una agricultura sostenible. No es fácil definir qué es una agricultura sostenible, hay discusiones, debates, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos en tiempos que uno no puede ignorar que el desarrollo agrario y el desarrollo rural debe sustentarse sobre lo que es una agricultura sostenible, con todo lo que ello significa en términos de uso del agua, del tipo de tecnologías que se utilizan, incluso del tipo de cultivos que se hace, etcétera, ¿no? Entonces hay al haberse tomado conciencia del impacto de la agricultura en el calentamiento global y viceversa, el calentamiento global sobre la agricultura, las responsabilidades para el desarrollo de la actividad agraria, tanto la responsabilidad de los poderes públicos, pero también de los que se encargan directamente de la producción, están incrementándose, porque es la acción concertada de unos y otros los que van generando estos cambios que tienen impactos globales, ¿no? Entonces, no puede ser que uno se sustraiga de esa realidad. Bueno, asimismo, en otros sentidos, por supuesto, en una constitución hay que ver el grado de precisión al que puede llegar una constitución, yo no sé, pero digamos, si se considera que debe tener el apoyo preferente desde el Estado, sin duda hay tres orientaciones que hay un déficit tremendo hoy día, ¿no? Uno, el apoyo a la producción a través de la capacitación, ¿no? La capacitación es fundamental en cualquier área de la vida y más aún con referencia a lo que he estado hablando, cómo las condiciones ambientales están cambiando, cómo las nuevas tecnologías están, digamos, disponibles cada vez más, una gran cantidad de nuevas tecnologías, ¿no? O sea, que hay que aprender cuáles son esas nuevas tecnologías, cuáles son las que se pueden adecuar bien a la realidad del país, de la pequeña agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una tarea de capacitación que no se está haciendo. El Estado casi no capacita.
¿no? Si uno ve en los resultados de los censos y de las encuestas que se van haciendo sobre, digamos, el porcentaje de agricultores que se están siendo capacitados, es ínfimo realmente, ínfimo, ¿no? Entonces, eso debiera ser parte de una política de desarrollo y debería tener suficiente, digamos, peso como para, de alguna manera, estar comprendido dentro de un mandato constitucional, ¿no? Ahora, también hay, digamos, una cosa muy interesante que está ocurriendo acá en el Perú, pero no solamente en el Perú, es digamos, esta discusión, este debate entre lo que son los conocimientos y prácticas tradicionales y lo que son las tecnologías muy modernas, ¿no? Eh, en mi opinión, lo que debería buscarse no es que una reemplace a la otra de ninguna manera, sino que, digamos, lo que busquen son sinergias entre ambas, ¿no? Digamos, el conocimiento del detalle que tiene, digamos, que se ha ganado los agricultores a través de las generaciones, ese conocimiento de detalle, sobre todo en una geografía tan diversa como la nuestra, en la que en lo que existe y funciona de cierta manera a cierto nivel, sobre el nivel del mar, no ocurre a 1 kilómetro de ahí porque ya tiene características diferentes de temperatura, de altura, de presencia de oxígeno, calidad de suelos, etcétera. El que tiene ese conocimiento es el que está ahí, físicamente ahí. Eso es irreemplazable. Y esa es una fuente de información y de conocimiento, sobre todo en tiempos de cambio climático, porque acá en el Perú, en cada kilómetro cuadrado ocurre un impacto de cambio climático diferente al kilómetro cuadrado que está el vecino, justamente por esa diversidad. Entonces es irreemplazable dos cosas, la información que pueden dar los que están ahí y también digamos, los intentos de adecuarse y de adaptarse a esos cambios que están ocurriendo, ¿no? Porque debe haber en este momento mismo en que estamos hablando, debe haber miles de agricultores en el Perú que están ensayando cómo sortear los problemas de los efectos que ya se están sintiendo sobre el cambio climático, ¿no? Elevación de temperatura en una zona, aparecen nuevos bichos que antes no existían en esa parte, ¿no es cierto? Salen nuevas enfermedades, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa información es muy valiosa. Pero tan valiosa como esa información es la información científica que se viene produciendo actualmente, ¿no? En diferentes planos, ¿no? En el plano de la biología, de la física, de la química, etcétera, etcétera, y que para adaptarse, digamos, para adaptarse, digamos, a la agricultura, entonces, de este ensamblaje, digamos, ¿no? De esta sinergia, debe salir justamente el tipo de agricultura que debemos aplicar en el país. Y eso implica instituciones educativas, implica mucho de lo que es capacitación, implica mucho de lo que es investigación, etcétera, ¿no? Eso tampoco acá casi no existe. Y si existe, lo poco que existe de investigación, etcétera, diría yo que está bastante desligada de las realidades apremiantes, digamos, que tiene el país. Ah, otro tema que de soslayo toca la Constitución actual es todo lo que es la regulación a la concentración de la propiedad de la tierra. Acuérdense ustedes que la reforma agraria introdujo una serie de restricciones sobre el tamaño, no solamente sobre el tamaño de las propiedades, cuál era el máximo, la costa era 150 hectáreas, en la sierra ya no recuerdo cuánto era, ¿no? Pero en fin, había limitaciones, ¿no? Pero no había, repito, no solamente había limitación en el tamaño, sino que también había limitaciones como que los suelos para uso agrícola no podían ser cubiertos de cemento, no podían ser urbanizados. Eso con el gobierno de Fujimori a mediados de los 90, eso se eliminó. Y hoy día uno puede tener una tierra, digamos, muy fértil y que ponerle pues encima cemento, que es lo que se hace, ¿no? Simplemente porque la renta urbana es mucho mayor que la renta rural. Digamos, todas las tierras que están en la periferia de las ciudades son vendidas para transformarse de tierras agrícolas a tierras urbanas. Y basta que hagan eso, los precios suben 10, 20, 30 veces.
Entonces es el que es dueño de la periferia de tierras de uso agrícola, casi no, digamos, casi se ve obligado, ¿no? Tentado por los ingresos que va a subir. Pero el país es un país que tiene pocas tierras agrícolas, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo y no se está cuidando. Entonces, cualquiera que viaja un poco se puede ver como la campiña cajamarquina, la de Tarma, la de Arequipa, y que es los mismos valles que irrigan, de los ríos que irrigan Lima, ¿no? Veremos que las áreas verdes cada día van desapareciendo y se van ampliando zonas de uso industrial y zonas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay ninguna restricción a eso. Eso antes no estaba autorizado, ¿no? Y hoy día tenemos pues una gran concentración de la propiedad de la tierra, sobre todo en la costa. Son de tierras fértiles, con agua. Probablemente más de la tercera parte ya de toda la costa está en manos de empresas que tienen cada una más de 1.000 hectáreas. Y hay grupos económicos como el Grupo Gloria que tiene más de 90.000 hectáreas. O sea, 90.000 hectáreas, antes de la reforma agraria nunca ha habido en la costa una propiedades tan grandes como las que hay ahora, ¿no? Y es lamentable que con la segunda reforma agraria eso ni se menciona, ¿no? El discurso, digamos, que acompañó la presentación de la segunda reforma agraria era, en la época de Velasco se resolvió el tema de la tierra, lo que tenemos que resolver ahora es el tema de la producción. Pues no es cierto que se resolvió la tierra, o si se resolvió para ese momento y hoy día sigue habiendo un problema de la tierra, de concentración de la tierra, ¿no? Entonces eso tiene que estar regulado. Y la misma constitución vigente, ahí hay un artículo que establece la posibilidad de hacer esa regulación. Y normas posteriores incluso permiten que encima de las 3.000 hectáreas se puede cobrar un impuesto, ¿no? Lo que pasa es que nadie ha presentado un proyecto de ley para, digamos, poner, digamos, impuestos a las grandes empresas que tienen más de 3.000 hectáreas, ¿no? No hay regulación. Y eso no solamente, digamos, eso no solamente significa que donde hay estos inmensos propiedades, significa una gran concentración, no solamente económica, ¿no? Sino de poder y de acceso al agua, ¿no? Entonces, los recursos naturales, que son recursos de la nación, según la Constitución, terminan siendo apropiados por grupos muy reducidos de inversionistas, ¿no? Lo curioso es que en el Perú nadie se queja de eso. Nadie, ni los gremios, ni los partidos, ni se menciona. Es como si este problema no fuese problema, no existiese, ¿no? Y también tiene que establecerse algún tipo, pues, de prioridades en lo que se refiere a irrigaciones. En un estudio, que se hizo hace una década, digamos, se encontró que más o menos a través de las ventas de las tierras que se habían ganado con las grandes obras de irrigación en la costa, que se habían invertido alrededor de 6.500 millones de dólares en total, ¿no? Desde la década del 90, casi el 90% ha sido subsidios. O sea, las tierras se han vendido más baratas de lo que costaba habilitarlas para hacer tierras de cultivo, ¿no? Y eso ha pasado a grandes inversionistas en un país en los cuales hay una cantidad de minifundistas y de gente que necesita tierra. Entonces ha habido esta concentración. Bueno, eso tiene que haber límites, ¿no? Eso no debería continuar una cosa así, ¿no? Otro punto adicional, el estudio que se ha realizado a partir de información del censo del 2012, que fue el último censo agropecuario, se llegó a estimar que el 97% de las unidades, de las 2.300.000 unidades productivas agrarias que hay en el Perú, el 97% podían ser consideradas unidades de agricultura familiar, es decir, que son conducidas por una familia y que no tienen más de 10 hectáreas de extensión.
¿no? Que son, digamos, la columna vertebral de lo que es la agricultura en el país, no solamente lo que es la agricultura en el país, de lo que es la economía de las regiones en el país. Porque si excluimos Lima, ¿no? Y quizá alguna otra, creo que ninguna otra más de las regiones, las economías regionales dependen muchísimo de los espacios rurales, de las actividades económicas que se realizan en los espacios rurales, ¿no? Y bueno, pero una de los problemas de esta tremenda difusión de la pequeña agricultura es que hay cierto tipo de economías de escala que no pueden ser aprovechadas por el tamaño modesto, digamos, o sea, el pequeño tamaño que tienen estas unidades agropecuarias. Y de ahí la importancia que un eje de toda política agraria tiene que ser digamos, la promoción de la asociatividad en forma de cooperativas o de otras, ¿no? Pero considerar también como asociatividad el apoyo que se deban dar a las comunidades campesinas que tengan potenciales para actuar también como unidades económicas, ¿no? No solamente como unidades sociales, de parentesco, etcétera, digamos, reproducción territorial, sino también como unidades económicas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque lo que no pueden hacer en términos de negociación, por ejemplo, con intermediarios, o en términos de inversiones, ¿no? O en términos de acceso a ciertos servicios, lo que no puede hacer una familia, sí lo pueden hacer asociados. Y quiero acá tocar un ejemplo en el cual, en mi opinión, deberíamos estar pensando. Por ejemplo, la utilización de drones. Ustedes saben que los drones son como una especie de pequeños helicópteros chiquitos, ¿no es cierto?, que se manejan casi con un teléfono celular, ¿no? Y que uno les va adaptando todo tipo, sensores de diferente tipo, ¿no? Entonces, con estos sensores se puede, en el caso de la agricultura, pueden leer, digamos, la calidad de los suelos, el estado de desarrollo de las plantas, el grado de humedad, la presencia de enfermedades y qué sé yo, ¿no? Y obviamente un pequeño agricultor que tiene 2, 3, 5 hectáreas, primero por su pequeña escala, y segundo porque no tiene los recursos, no le convenga, no puede arrendar, porque estas cosas se arriendan, hay empresas que arriendan, ¿no? Entonces no puede arrendar. Pero una asociación, una comunidad, sí puede hacerlo, porque se prorratea, digamos, los gastos. Y más aún, se puede hacer, pues, se pueden hacer asociaciones con los mismos municipios distritales que también necesitan información que se puede obtener de un dron. Un dron puede obtener información que sirve para unos y otros, ¿no es cierto? Bueno, esto se facilita mucho con una asociación, ¿no? Y entonces la asociación no es solamente para aquello que también sirve, que es lo que corre más cuando se habla de la necesidad de cooperativas, que es para la comercialización, ¿no es cierto? O para hacer pequeñas inversiones de tal manera que uno puede hacer procesamientos primarios a la producción, sino también que sirve para modernizarse tecnológicamente, ¿no? Entonces, digamos, propiciar asociaciones, pero propiciarlo de tal manera en que sean convincentes para el agricultor, porque acá existen leyes que propician la asociación, pero siempre, cualquiera de nosotros de los que estamos acá, vamos a hacer una evaluación si nos conviene entrar a una asociación o no, cuáles son los costos y los beneficios. Si los costos superan a los beneficios, no vamos a entrar, ¿no? Tú tienes que hacer algún tipo de marco normativo y de promoción en la que el potencial asociado sepa que los beneficios van a ser mayores que los costos. Va a entrar a la asociación en esas condiciones, ¿no? Porque si no, hay muchas limitaciones para el funcionamiento de la agricultura familiar en contextos de mercado, ¿no? Tendrían que empujarse mucho lo que son las asociaciones y también lo que son gremios de productores, ¿no? Gremios de productores, porque los gremios, acá en el Perú, hasta donde yo sé, pues el gremio de productores más importante es el arrocero, ¿no? El gremio de arroceros tiene una gran capacidad de negociación. Han conseguido, pues, que se levanten las restricciones para exportar a Colombia y consiguen facilidades, digamos, que no consiguen otras organizaciones porque no están organizados, ¿no? Y es por tanto importante que haya asociaciones y que estas asociaciones tengan por líneas de producción y que tengan
gran capacidad de negociación, ¿no? Eso también es una cosa, porque si no, no vamos a salir de una situación en la que los productores, en el fondo, si no están con asociaciones firmes y bien conducidas, no tienen capacidad, de variar las políticas. Hemos tenido, fíjense, el paro del año 2019, si mal no recuerdo, el paro agrario, etcétera, pero cuando pasa el tiempo y uno ve, bueno, cuáles han sido los resultados concretos, vaya, se hace una serie de compromisos, se dice que se va a hacer esto, se va a hacer el otro, y al final los resultados son pues muy pálidos, cuando no hay ningún resultado, etcétera. Y lo que está, en mi opinión, lo que está ocurriendo hoy día, además me parece una cosa muy peligrosa, porque hay una especie de manoseo de los gremios, el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? Gremios que se están dividiendo para, digamos, en función de estar más cerca del ministerio que contribuye a eso. De repente han surgido una serie de dirigentes que uno no sabe de dónde han surgido y se autodenominan, yo soy representante de los agricultores del país. Todo eso debilita, por supuesto, lo que hay de organizaciones agrarias existentes, ¿no? Eso. Bueno, vincular el desarrollo agrario al desarrollo rural, esa es otra cosa importantísima, ¿no? El Ministerio de Agricultura cambió su nombre, ¿no? El Ministerio para el Desarrollo Rural, pero no hace pues desarrollo rural, porque el desarrollo rural ya no es solamente estamos en el plano de lo productivo, ¿no? Estamos en el plano también del desarrollo de una serie de servicios, por ejemplo, ¿no? Servicios de salud, servicios educativos, mejorarlos cualitativa y cuantitativamente, ¿no? El acceso a servicios y eso tiene que ser parte de un mandato, digamos, constitucional buscando el desarrollo rural y no solamente el desarrollo de la actividad económica agrícola. El desarrollo rural significa que se está involucrando a los productores y no solamente a los productores, sino que en el espacio rural no solamente hay actividad agraria, agrícola y ganadera, sino también hay una suerte de diversificación económica también, ¿no es cierto? Hay construcción, hay artesanías, hay ciertos servicios, y esta diversificación económica en las áreas rurales es una cosa que debería ser promovida también por los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Bueno, y finalmente quería mencionar otra cosa que es importante y que no se toma suficientemente en cuenta, es que hay ciertas condiciones, o sea, no es todo orientar recursos a los agricultores de manera directa, sino también hay lo que se llama, digamos, lo que son condiciones habilitantes, ¿no? Por ejemplo, en muchas partes del Perú que están mal comunicados, porque tienen malas carreteras, y los servicios radiofónicos no son buenos, a pesar de que existen los celulares, etcétera, pero nosotros, por ejemplo, en CEPES, que es la institución donde yo trabajo, acabamos de terminar un curso para dirigentes campesinos virtual, porque ya hace unos meses, ¿no? Porque no se podía hacer presencial por el asunto de la pandemia, ¿no? Y cuando hemos hecho este curso virtual, hemos constatado que las limitaciones, ¿no? Porque gente que, digamos, con un teléfono celular, ¿no es cierto? Si uno va a hacer una exposición con PowerPoint, el teléfono celular es muy chiquito para ver un PowerPoint, ¿no? Entonces, y además veíamos nosotros que no estaban bajo techo, o sea que para buscar el sitio en donde puede establecerse la conexión, tiene que salir a la casa, tiene que salir a otro sitio, no son no son esas buenas condiciones, ¿no? Entonces, la conectividad es muy importante, ¿no? Y yo no sé qué pasa porque un eje, digamos, de sierra, en la sierra para hacer conexiones a una serie de poblaciones que no se está implementando, ¿no? Justamente para tratar de enfrentar esto. Y lo otro es la vialidad, es decir, caminos, carreteras, vías rurales, ¿no? Es lo que se llama para acortar, disminuir los costos de acceso al mercado, ¿no? Porque obviamente si yo tengo malos caminos, el transporte de mis productos no solamente me va a salir más caro,
sino que demorará mucho tiempo, el producto no llegará al mercado, digamos, en el estado en que está, ¿no? Y además, si estoy mal comunicado también, llegarán pocos comerciantes que les da un gran poder para imponer los precios, y si no tengo mi celular que me está comunicando con una fuente que me está dando precios en el mercado urbano más cercano, no sé cómo negociar, etcétera, ¿no? Entonces, la densificación de la red de vías rurales y el desarrollo también de todo lo que son telecomunicaciones, ¿no? Es importantísimo para que el agricultor y la agricultora pueda aprovechar al máximo sus conocimientos y los recursos que tiene a su disposición, ¿no? Hay un estudio muy interesante que publicó Richard Webb, economista peruano, que él estudió hace unos años varias provincias en las cuales la mayor parte de la población y de la actividad económica es agraria y rural, de las más pobres del país, ¿eh? Estudió eso, con información estadística que cubría varios años, ¿no? Y se sorprendió de constatar que en esas provincias muy pobres, en términos relativos, el incremento de sus ingresos, ¿no? A partir de una base muy baja, pues, ¿no? Pero en las últimas décadas, la evolución de sus ingresos en porcentaje, en términos relativos, era superior a gente del Valle de Ica, etcétera, valles exportadores que se han modernizado en los últimos 30 años, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo está ocurriendo esto? ¿Cómo es que en estas zonas tan pobres, ¿no es cierto?, estén creciendo en términos relativos los ingresos de las familias más que en la costa, en valles que se han crecido más, ¿no? Y la respuesta que él encuentra es precisamente lo que estaba hablando, ¿no? Es que se construyeron en los últimos 30 años una serie de carreteras y también de servicio telefónico que permitió que mucha gente que no podía, que no le convenía llevar su producción al mercado, por todo lo que he dicho, ¿no? Porque le sería muy caro, se malograba en el camino, etcétera, etcétera. Con estas nuevas condiciones sí lo podía hacer. Y como lo podía hacer, entonces aprovechaba todos sus conocimientos, aprovechaba todos los recursos que tenía disponibles en la zona, ¿no es cierto?, para producir mejor y canalizarlos, porque habían estas condiciones habilitantes que le podían habilitar. Y cierro con un último dato que me parece que es también increíble. Resulta que varias instituciones intergubernamentales, incluyendo la FAO, han hecho estimados para saber cuánto de los alimentos de origen agrícola, cuánto se pierde, ¿no? Y se desperdicia en el mundo. Y han llegado a la conclusión que alrededor del 30% de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Se pierden es, por ejemplo, cuando en el transporte de la chacra al mercado, por mala forma de transporte o por digamos, jabas que maltratan al producto, se pierden en el camino, ¿no es cierto? Esas son pérdidas. Y desperdicio es cuando se desperdicia la cantidad de cosas que se desperdician en el restaurante, en los supermercados cuando se hace la selección y se ponen las manzanas bonitas y las feas se botan, incluso lo que uno desperdicia en los hogares, ¿no? Cuando uno bota la comida en los hogares, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, en un estudio que fue realizado hace 4 o 5 años, se llega a la conclusión que el porcentaje de la comida que se pierde o se desperdicia llega cerca al 50%, es el 47%. Pero imagínense ustedes, ¿no? Casi la mitad de los alimentos que se producen en el país, en el campo, ¿no es cierto?, de producción agrícola, se desperdician en diferentes momentos de la etapa que va desde la producción al consumidor, ¿no? Eso se desperdicia, ¿no? Entonces, eso, desde nuevo, desde el punto de vista de la política agraria y de la política alimentaria, eso tiene que desaparecer y que de alguna manera tiene que ser considerada entre las cosas que deberían exigirse digamos, en la normativa, ¿no? Sea constitucional o no, no sé, ya los abogados saben dónde deben ir estas cosas, ¿no? Pero son, bueno, entonces,
Ya, entonces lo que da hoy es un panorama, digamos, de cómo la cuestión agraria va mucho más allá de lo que era considerado en la Constitución pasada, que era, habla prácticamente de muy pocas cosas, ¿no? Habla de que es la atención preferencial, pero no define qué cosa es preferencial, habla un poco sobre comunidades, etcétera, etcétera, y punto. Yo creo que con los tiempos nos obligan a ser más precisos y ampliar la gama de áreas problemáticas que el sector agrario tiene hoy día en la actualidad en el Perú y en el mundo.